Hola, buenas tardes. Bueno, reiniciamos este vivo, como, como se llama ahí está Mario. Este vivo donde vamos a hablar de la Fundación de Buenos Aires y algo que quiero conversar con Mario Paso sobre fundación, segunda fundación. Bueno, así que algo análogo, vamos con esta reconexión o conexión del vivo de familias argentinas. Ahí está Alejandro Ruiz de la Vega. Esperemos que Mario se pueda conectar. Eh, Generalmente tenemos buena conexión, pero bueno, hay días donde funciona. Ahí está. Funciona mejor el internet. Ahora lo invito a Mario y ahí va de nuevo. Eh, Ahora sí. Ahora sí, Mario, ¿cómo te va? Sí, 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 sí. Y no Bueno, soy no soy de la época de la sí somos de la tecnología. Ya, ya, ya estamos todos embargados en la época tecnológica, así que ya hemos estamos, tenido sí, que sí, sí, aprender. es cierto. Y yo, sí, por Ahí fuerza, está porque con esta historia, con este cuento de la pandemia, va cuento no, esta desgracia de la pandemia, ¿no? De la pandemia. Luis desgracia. Dupou también está presente, te mando un gran abrazo, Luis. Y Carlos Echegaray desde Córdoba, que me decía Ah, de Córdoba, bueno. que tenía unos parientes Paso, que no me acuerdo, Rosquellas, puede ser, Rosquellas, algo así. Eran, bueno, no sé, él conoce mucho de Sí, genealogía, ya nos va a contar. Eh, sí, 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 Antes sí. que haya interferencia, acá suenan las campanas, no sé si es por alguna fiesta, pienso, espero que sea alguna fiesta religiosa, quizás por el Sagrado Corazón, el Corazón de María, porque vivo cerca de la iglesia, entonces No, me y también encanta puede cuando ser suenan por las el campanas, Ángelus, puede ser también por el Ángelus. el ángel. Ya no creo que, pero bueno, no puede ¿Qué ser, hora son? puede Ah, ser. son 7:05. No, porque se toca al mediodía y se toca a las 6 de la tarde, es el Ángelus. A lo mejor es porque están llamando a misa. No olvidemos que es Bueno, esperemos. sábado y es la vespertina. Eh, Exacto. Escúchame, Mario, vos sabés que estaba hace ratito en el Facebook de Familias Argentinas y Juan Manuel Viaña me preguntó que no lo veo conectado. Juan Manuel es genealogista, historiador de Santiago del Estero, quizás seguramente lo conoces. Eh, Y la madre de todas las ciudades. exacto. Y él decía, segunda fundación, ¿no? La gran pregunta es, primera fundación, segunda, contanos sobre esto que sucedió en No, 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 1580. no. Claro, bueno, en principio Pedro de Mendoza lo que fundó, además fundó precariamente, fue un puerto. Nunca construyó una ciudad ni dejó ningún documento que dijese, que abonase que iba a fundar una ciudad. A él firmó un contrato. No, firmó un contrato, ¿puede ser? Con Carlos I de España, Carlos V de Alemania. Él, es decir, por cuenta de él, es decir, por cuenta y riesgo, y además con su propio dinero, no con el dinero de la corona. Fue hecho por Ah, Mendoza, pero la verdad es que fue un absoluto fracaso porque, entre comillas, exacto. de Buenos Aires, la fundación de una ciudad, sino Bueno, tenemos una pésima.
de internet, paciencia. Los indios se los han comido vivos, digamos. De toda la gente que llegó, volvieron nada más que 200, 300, escaparon en realidad. Así que en realidad no hubo primera fundación de Buenos Aires, por supuesto no hubo segunda fundación de Buenos Aires, sino que la primera, Bueno, la conexión que tenemos es bastante complicada. Así que bueno, vamos a ver si... el día está lindo, pero se insistió que el internet no funcionase. Digo, lo que nosotros llamamos segunda, lo que nosotros llamamos, si me están diciendo que se corta mucho, María Tonasi. Sí, Bueno, no tengo cómo resolverlo eso. sigamos. Digo que lo que consideramos como segunda fundación de Buenos Aires es la primera fundación, porque esa fundación fue hecha en realidad por muy poca gente, unas 80 personas, había 11 españoles, el resto todos eran con guaraní. También llevaron algunos, también llevaron algunos, no sé llamarlo esclavos, pero personal que era de nativos guaraníes. Tanto es así que la ciudad de Buenos Aires, que fue construida con los criterios que emanaban de las leyes de India, se cortó definitivamente. Bueno, esa ciudad construida con las normas de las leyes de Indias hechas por Felipe II, que es una de las más modernas en realidad. Buenos Aires era una cosa increíble, porque los que conocemos España sabemos que esas ruelas de Toledo, Está fatal el internet, qué pena, che. en Buenos Aires. Una particularidad en los 100 primeros años prácticamente de vida de la ciudad, ¿cuál era el idioma que se hablaba en Buenos Aires? En Buenos Aires se hablaba avañeé, se hablaba guaraní. Créase o no, Ah, la mayor parte de la gente se comunicaba en guaraní. Y había algunos pocos qué que hablaban castellano, pero cuando en lo coloquial, en lo diario, en lo cotidiano, se expresaban en guaraní. Así que, ¿cómo le qué explico eso al interesante. presidente, no? Que vinimos de los barcos, estábamos, Bueno, ayer bastante. tuve la oportunidad de estar con Eduardo Lázari, un gran amigo, y entonces con un grupo grande de personas debajo del gomero de la Recoleta, ahí frente a la Biela. Y entonces una señora Sí. muy osada me preguntó, dice, bueno, ¿y su familia de dónde, cómo llegó? ¿En qué barco llegó? Digo, mi familia llegó en la Santa María, la Niña y la Pinta, le dije. Así que bueno, esas son cosas, una parte de la familia, la otra parte debe haber llegado en el Principesa Mafalda, porque nosotros somos una gran Eso es mezcla de razas, ¿no es cierto? De españoles, italianos, por la vía materna mía, así. de gallegos y de napolitanos, y por la vía paterna bueno, de criollos, larga, bueno, por supuesto, como ya todo el mundo sabe, el tema de la familia Paso, que lo hablamos en nuestro último encuentro. Así que Buenos Así es. Aires era Escúchame, Mario, sí, perdón, dime, te quiero preguntar porque se cortó mucho cuando vos estabas se diciendo cortó mucho. algo referido a las leyes de Indias y la ciudad de Buenos Aires. ¿Podrías repetir eso? Sí, la diagramación de la ciudad de Buenos Aires fue hecha de acuerdo con las leyes de Indias. Eran en cuadrículas y tenían 110 metros cuadrados. De tal manera que cuando uno ve el mapa de Buenos Aires, el parcelamiento de Buenos Aires hecho por Juan de Garay, de acuerdo con las leyes de Indias ya en 1580. Y bueno, era una ciudad, por supuesto,
muy barrosa, llena en realidad, claro, obviamente no había ni asfaltos ni nada. Y entonces la primera institución que se crea y la más antigua es el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Por eso figura por ahí un cuadro donde muestran a la ciudad de Buenos Aires, que fue fundada, que no sé cuánto, y muestran a un cabildo como el que existe hoy, de 3 arcadas de cada lado, no el cabildo original que ocupaba, que tapaba la Avenida de Mayo, quiero decir, ¿no? Es Claro. decir, pasa lo mismo que con el cuadro de ese inteligente señor que hizo el cuadro del 25 de mayo, donde aparece la gente con paraguas, y que tantas consultas ha provocado en mi pasaje por los medios de comunicación. Es decir, es una de las 3 preguntas fundamentales de la historia del 25 de mayo. Si había paraguas, si se, que las escarapelas de French y Beruti, y cuántas veces que se escribe el apellido Paso. Y bueno, esos son los temas que me ocuparon a mí. Tengamos en cuenta que en aquella época no había gramáticas distribuidas en todos los colegios, en todas las cosas. Es decir, Exacto. el Colegio San Carlos, que hizo Vertis, iba a no sé si llamarlo elite, pero eran los pocos que podían solventar una educación superior, digamos. Todos los Exacto. demás eran educados en los colegios parroquiales. Como Belgrano fue, a pesar de ser una familia abastada, se educó primariamente en Santo Domingo, con los dominicos. Y bueno, Juan Claro. José con los franciscanos. ¿Por qué? Porque estaban enfrente. Además, Así. la familia Paso había contribuido con la construcción de la Basílica de San Francisco, y entonces todos, la mayoría, creo que casi todos, murieron con el hábito de San Francisco, fueron enterrados con el hábito de San Francisco. Como La Manuel mayoría. Belgrano, ya dije, claro, Es, como Manuel Belgrano, ya dije que era, siempre me acuerdo que digo los dominicos porque hay una vieja contienda entre jesuitas y dominicos. Entonces decían los jesuitas, si cum dominicanis canis, nunquam cum domino canis, y con los dominicos cantas, Señor. Y los dominicos decían de los jesuitas, si cum Jesu itis, nunquam cum jesuitis. Si con Jesús quieres estar, jamás con los jesuitas. Lo cual, bueno, claro. todavía llama a la reflexión. Sí, obvio. Escúchame, Mario, para ubicarnos, la fundación sería entonces, el primer asentamiento sería alrededor de lo que hoy es la Plaza de Mayo, ¿o no? No, 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 no. En realidad está muy discutido. Son todas cosas muy discutidas, ¿eh? Se encontraron Ajá. vasijas y cacharros más al norte. Así que no. Ah, bien. Se encontraron además municiones. Ah, No ah. hay no hay una seguridad, y los historiadores de fuste, no yo, sino los grandes historiadores, sostienen cosas diversas, ¿eh? Así que hay que prestar atención a todo eso. Hay un tema que lo conversé hoy a la mañana con un gran amigo, que es un gran historiador y genealogista, Jorge Vera Ortiz, que es descendiente directo de los fundadores de Santa Fe, y etcétera, y de buena parte de las provincias, ¿no? Seguro. Y entonces está escribiendo un libro del tipo de Quien nos dijera la verdad, referido a la fundación de Buenos Aires. Porque Interesante. en realidad es muy difícil, porque era un lugar inhóspito, era un lugar donde no había árboles, solamente había pasto, era una ciudad barrienta, era un lugar que yo y yendo a la parroquia de San Nicolás de Bari, que está donde hoy está emplazado el obelisco, y con la sotana toda raída y manchada de barro, porque era una ciudad muy complicada para andar. Seguro, Así seguro. que sí, en efecto, Y no hay aparte, no hay un lugar que se diga, bueno,
efectivamente aquí fue. Pero lo que Exacto. tenemos por seguro es lo que hay de construcción hoy en día. El cabildo, el actual cabildo de la ciudad de Buenos Aires está emplazado sobre el antiguo cabildo, porque lo que nosotros vemos hoy en la Plaza de Mayo, el cabildo, no son las paredes ni la obra original, sino que está hecho encima. Y se ha hecho una gran excavación en la parte interior, digamos, de donde está el patio del lado derecho, y se han encontrado las letrinas del antiguo cabildo. En Qué este genial. momento se está haciendo una gran reforma dentro del cabildo, se está trabajando mucho para recuperar, porque además funcionaba como cárcel. Ahí mismo había, Claro, en el cabildo también estaban los calabozos. Entonces están queriendo calabozo, recuperar claro. el antiguo calabozo, que era muy grande, y dejar en pie también el calabozo chiquito, ¿no? Que está al lado de la escalera que sube. ¿Sí? Interesante eso, Ese, interesante. Escúchame, el cabildo, sí, perdón, dime. perdón, y por ejemplo, hay una cruz de la fundación, hay un, ¿cómo le llamaban lo que ponían el tronco de la justicia, algo así, ¿no? Exacto, y ahí fue donde Juan de Garay, a nombre del rey de España, tomó posesión de esas tierras y las designó también es una complicación el nombre, porque el nombre que le había dado Mendoza al puerto era de la Trinidad. Después, por Sí. razones obvias, se lo asoció a la Santísima Trinidad. Y con posterioridad, claro, el puerto era de la Santísima Trinidad y a la ciudad se la bautizó con el nombre de Santa María del Buen Aire, los Buen Buenos aire, Aires. exacto. Con el pasar ¿Qué del nombre? tiempo ya nadie iba, Exacto. originalmente iban al puerto de la Trinidad, pero ya con el pasar del tiempo todo el mundo cuando tenía que viajar decía que venía a Buenos Aires. Aún hoy, yo viví algunos años en Estados Unidos, cuando la gente dice que vuelve a la Argentina, no dice que va a una provincia o que vuelve a la Argentina, dice, me voy a Buenos Aires. Exacto. Sí, así es, así ¿Sí? es. Es, ¿Y es qué nombre más? atávico ya, Ese nombre que no, se eligieron de cortó. los Buenos es como muy bonito, Es muy ¿no? ¿Me lindo, sin escuchás? duda alguna, porque claro, muy mal, Muy entrecortado. mal. Ah, bueno, a Sí, ver. dime qué me preguntaste sobre los nombres, me dijiste que eran muy lindos. Me Y gusta, seguramente le pusieron ese nombre los Jerónimos, seguramente, que vinieron con Mendoza a la Trinidad. Y bueno, y luego, claro, evidentemente la ciudad ya se llamaba, ya se la reconocía como Ciudad de Buenos Aires, porque el arzobispado, el obispado primero, arzobispado después, era conocido ya como Arzobispado de Buenos Aires, no era conocido como Obispado de la Trinidad, de la Santísima Trinidad o nada de eso. Era conocido como exacto, Arzobispado de Buenos Aires. Cuando se exacto, hacían qué las genial. actas de bautismo, se hacía en la catedral de Buenos Aires, en la Merced creo que era, ¿no? Sí, creo que era la primera. Y después, pues, bueno, la catedral que ya conocemos, que se cayó y se reconstruyó varias veces también, como el Cabildo. El Cabildo Claro. se reconstruyó varias veces. Hubo un señor que era arquitecto, que era Pedro Benoit, que está emparentado, estuvo emparentado con los Zapiola, y que se creía que era Luis XVII, el delfín de Francia. Y él construyó una Claro. torre en el Cabildo, sí, porque la torre del Cabildo fue construida varias veces, y la última vez que él construyó la torre se vino abajo de tan mala que era, ¿no? Uy, Dios. Era demasiado alta. Ahora, él fue el que hizo la pirámide en la Ah, Plaza de Mayo, ¿no? Sí. interesante. Pierre no. Sí, sí, la verdad que sí. Escúchame, te, te quiero preguntar ahora un poco sobre el fundador. ¿Qué nos podés contar sobre Garay, brevemente, con quién se casó y ese tipo de información? No sé Se si me has entrecorta, escuchado. perdón, pero no comprendo. No, Ahora me escuchas.
Ahora un poco mejor. Ahora, sí. Quiero que me cuentes sobre el fundador. Y ¿Con quién se bueno, casó? uno de los... ¿Con quién se casó? No lo tengo presente eso. No conozco la genealogía de todos, pero simplemente ya vino con un encargo del rey, con un poder absoluto sobre todo, lo que había que ser construido y lo que había para qué iba a servir esa ciudad. No nos olvidemos que la entrada del Río de la Plata era un lugar muy apreciado por Europa. Habida cuenta que las llamadas invasiones inglesas, efectivamente, tuvieron como finalidad ocupar esos puertos para poder ingresar y egresar mercadería que iba a Inglaterra y volvía o venía de Inglaterra, teniendo en cuenta que estaba la revolución industrial y ellos Claro. necesitaban distribuir en nuevos mercados toda su producción. España tenía el monopolio, siempre lo tuvo, de Buenos Aires y por supuesto de Montevideo. También tenía, no olvidemos que tenía también a los portugueses ahí cerca, cuando se escapan de Napoleón, van María la Loca y el hijo y la hermana de Fernando VII se refugian en primero, bueno, en Bahía en realidad el único que bajó fue la se llama Carlota Joaquina, ahí se cortó otra vez. Chic, 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 chic. Porque Carlota Joaquina se negó a bajar y confiscaron, ahí se corta, ahí vuelve, se corta, vuelve. este, Cuando Sí, se llegaron a corta. Río de Janeiro, confiscaron las mejores casas que habían para la corona. Y a todos los que les incautaron las casas les dieron títulos nobiliarios, algunos de los más ridículos. Me Bueno, hacen acordar, algunos de esos títulos me hacen acordar a lo que pasó acá el 22 de mayo con las contraseñas para entrar al Cabildo Abierto. Es decir, todo el mundo supone que había una contraseña, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo era. Y según Isidorito Ruiz Moreno, a quien siempre le rindo homenaje, porque es uno de nuestros grandes maestros, dice que corta nuevo. Sí, se corta con frecuencia. sí. Hablando de los tiempos modernos, ¿qué habría dicho Juan de Garay con tanto corte de internet, no? No sé, es como, tomemos esto como una metáfora de lo que va sucediendo en nuestra realidad, visto que es como muy... ahí está Sos diciendo muy sutil, Sí, Celia sos muy Avellaneda, sutil. Celia Avellaneda, que es una tucumana, genealogista, descendiente de Sí, los sí, Avellanedas históricos, que seguramente la sí, sí, conocerás, sí, 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 me claro. acaba de decir por las preguntas del Instagram que Juan de Garay se casó con Isabel Becerra y con ella tuvo seis hijos legítimos documentados. Bueno, y ahí ya después en otro momento desarrollamos la genealogía de Garay, que por supuesto llega hasta la actualidad, ¿no? Eh, Sí, 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 no, desde ya, hoy hablaba con Isabel Tost, que a lo mejor está presente también, dice, yo soy descendiente directa de Juan de Garay. claro. Y tenía, sí, en realidad había uno de sus hijos llevaba el mismo nombre de él. Esto lo tengo presente. Él había nacido en Vizcaya, en España. Qué genial. Así que, sí, 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 sí. Sí, Allá supongo yo, por el 1500 y algo. Y bueno, fue la gran revolución, creo yo, en aquella época, a partir del descubrimiento de América y a partir más del 1500, que salieron todos en estampida para las nuevas tierras. Tengamos en cuenta en el caso de mi familia que llegaron los González de Santa Cruz, que se casó con una aborigen que la historia cuenta que se llamaba María.
Y con María tuvo dos hijos. Uno era Roque González de Santa Cruz, que Juan Pablo II hizo santo en 1986, si mal no recuerdo. Y, ¿cómo se llamaba la hermana? Hay tantos nombres que se me Ah, cruzan por la cabeza. La hermana, que se llama Mariana, de ella desciende toda la rama de los González de Santa Cruz por vía uterina, es decir, por vía de las mujeres. exacto. Cuando se habla de las mujeres de América, hay que tener en cuenta de que los conquistadores, no todos los conquistadores vinieron con esposa, no todos los conquistadores vinieron con su hija, como Isabel de Becerra, creo que se casó con Juan de Garay, pero la mayoría se casaron con aborígenes de aquí, de tal manera que Claro. esa línea, ¿por qué digo que es una rama troncal probada? Porque está probada por las parroquias, por sus documentos bautismales, porque Así claro, es. obviamente no había registro civil, ¿no? Claro. Entonces es una de las 6 ramas troncales que se reconocen en las Provincias Unidas como, digamos, legítimas en el sentido de que todas tienen prueba de bautismo, ¿no? Así es. Y recordemos también, me gustaría preguntarte esa relación que hubo, porque claro, esa primera fundación se vuelve los acompañantes de Solís, o no sé si es Solís, no sé quién es el que, creo que era Solís, ¿no? O Díaz, el otro no me acuerdo, que vuelven a Asunción, ¿no? Vuelven a Asunción porque era el lugar madre de alguna Ah, forma, ¿no? Tuvieron que claro, volver para buscar provisiones, sí, porque era un lugar muy difícil para alimentarse, hasta que llegó el primer ganado, la primera ganadería procedente del Brasil, era complicado. Y en realidad el porteño, ya los podemos llamar así, con el claro, pasar del tiempo se volvió básicamente carnívoro. ¿Cuál era el problema, el mayor problema que tuvieron nuestros guerreros de la independencia? Eran la gota, eran problemas de estomacales, porque lo que comían eran charque, era carne salada, y eso les hacía, eso era, digamos, complicado para su alimentación, ¿no? exacto, Bueno, Belgrano la pasó muy mal en sus días, y también San Martín también tuvo problemas estomacales. claro. Y Mendoza, en realidad, lo que tenía él es que había contraído la enfermedad de Nápoles. La Ah, enfermedad de Nápoles era la sífilis. mira, Parece que un origen un poco complicado ese tema, habida cuenta que la esposa de Carlos IV era sí, de cascos livianos. Parece que los napolitanos han sido muy fogosos en el pasado. pues, Y bueno, y la verdad es que la pasó bastante amargo el pobre hombre. Y la hija, Carlota Joaquina, era igual o peor que la napolitana, porque cuando le dijeron, le fueron a ofrecer que viniera al Plata para hacerse cargo de la regencia, porque el hermano estaba preso, ella se lo dice al marido, que ya era el rey de Portugal en aquella época, ya había muerto María la Loca, y entonces le dice, sí, te puedes ir y llevar a tus hijos, porque 3 de ellos son míos, dice. Así que te imaginas que ya era muy clara la situación, ¿no? así es, así Y, es. sí, y el rey era muy astuto, cada vez que le encontraba a Carlota Joaquina en un renuncio, buscaba a la persona con quien había tenido su vínculo y la nombraba capitán general del Goyazo, lo nombraba con algún título y lo mandaba bien lejos de Río de Janeiro, de la corte, ¿no? Así es. ¿Y qué opinás vos como porteño, como historiador, como vinculado mucho a a esta gran historia familiar argentina, el papel preponderante que tomó Buenos Aires a lo largo de la historia de nuestro país, digo, incluso desde la fundación, ¿no? O sea, mucho más atrás, con respecto al NOA, o, ¿no es cierto?, que era como, porque era como mucho más desarrollado, Córdoba, Tucumán, Salta, que aquel puerto de Buenos Aires.
¿Cómo explicás ese fenómeno? No Y sé. acabas de decirlo vos. En realidad, el resultado de todo eso es porque Buenos Aires era un puerto y la mercadería entraba por el puerto. De tal manera que Montevideo se interrumpe. Sí, el de Montevideo era mejor porque tenía mayor calado, pero el de Buenos Aires tuvo ese privilegio con respecto a las provincias unidas del Río de la Plata, porque por ahí salían todas las mercaderías y por ahí entraban se ejercía el comercio, que era un tema fundamental, motivo por el cual se produce la Revolución de Mayo, uno de los motivos. Se produce Claro, porque estaban hartos de no poder ejercer actos de comercio con todos los países y solamente que tuviera la península ibérica el privilegio, España tuviera el privilegio del comercio con todas las provincias unidas. Así que tampoco eran grandes productores de nada, porque ¿qué se producía? En Buenos Aires se producía cuero nada más, se exacto, exportaba cuero, así que todo lo demás que podía provenir venía de las provincias del interior. así El es. tema es si el puerto en vez de llamarse Buenos Aires se hubiera llamado Santiago del Estero, hubiera sido lo mismo. Quiero decir que el tema es el puerto, el tema era de cómo sacar la mercadería que vos producías y cómo ingresar la que necesitabas para la supervivencia. Y Tal cual. entonces Buenos Aires, con esa característica de puerto, fue la que ganó. Y después, de todas maneras, no fue solamente una cuestión de las provincias o de Buenos Aires, fue también lo que querían los demás. Claro, Habida cuenta que los ingleses invadieron para eso y que los claro. españoles, digamos, mantenían un fuerte gobierno desde Buenos Aires. No olvidemos que esa revolución que se produce en Buenos Aires, a quien yo con cariño y humildad llamo la fundadora en lo que se refiere a la revolución, ¿verdad? Este, esa fundadora hizo una revolución una vez y para siempre. No tuvo que repetirse la Revolución de Mayo. Vaya. Y, digamos, lo concreto de la revolución es que fue incruenta, a pesar de que cuando fueron a Córdoba tuvieron que fusilarlo a Liniers y al gobernador, y el obispo Orellana se salvó porque, bueno, era obispo, porque el derecho canónico lo protegía. El derecho canónico dice si con manos Exacto. violentas es tocado un obispo, sacerdote o lo que fuera. Era una cosa gravísima, nadie se atrevía. Eran liberales, pero no eran tontos. Claro, claro, eso es verdad. Te quiero hacer una pregunta que hace ¿Sí? Juan Manuel Viaña, y él dice, ¿por qué le llaman fundación al fuerte levantado en 1563? Si el adelantado Pedro de Mendoza no tenía potestad, 1536. 1536, si el adelantado no tenía potestad para fundar una ciudad. No, por eso yo no sé por qué, porque le han inventado una primera fundación que no existe. Lo que tenía potestad era de fundar 3 puertos y Claro, quiso fundar uno ahí y fracasó, pero no tenía potestad, dice bien el señor, no tenía potestad de fundar una ciudad para nada. Y además fueron muchos hidalgos con ellos, gente de mucho abolengo, de la nobleza y todo, pero fue un desastre porque, claro, no estaban acostumbrados a sobrevivir en un lugar tan terrible como el que fueron, ¿no? Pero no tiene exacto. razón, no hubo primera fundación de Pedro de Mendoza. Él lo que hizo fue hacer modestamente un puerto modesto, podríamos Claro, decir como los del Tigre, del Club de Regatas La Marina del Tigre, que es una pequeña escollera donde pueden atracar los navíos. Y exacto. tampoco conocían eh, el curso de los ríos, así que se quedaban atascados 2 por 3, porque Claro, había que conocer el curso del río. Después, con el pasar del tiempo, fueron aprendiendo y bueno, entonces se facilitó. Pero muchas veces
los adversarios de las Provincias Unidas fracasaron en sus intentos porque se atascaban en el camino, porque no conocían cuáles eran los cursos que tenían que seguir. Exacto, exacto. Y Una vos sabés, persona que se dedicó al estudio de todo eso hace no muchos años atrás, bueno, yo ya no tengo noción de cuántos años, pero hace por lo menos 40, 50 años atrás, fue el almirante Rojas, que se dedicó a la cuenca del Plata con mucha erudición. Sus libros son fundamentales para el estudio de la cuenca y de los hielos continentales. interesante, interesante. Y, Sí, sí, sí. y, y también interesante, digamos, el papel, ¿no es cierto?, que tuvo, pensando en Furlong, por ejemplo, ¿no? El padre Furlong, eh, Furlong fue un gran, claro. no, y pensaba en esto, cómo desde la Iglesia Católica se va construyendo, ¿no es cierto?, en procesos fundacionales, en cada uno de esos lugares, una cultura ya híbrida, porque no, sí tiene el elemento español, ¿no es cierto? Pero bueno, con el transcurrir de los siglos, también van apareciendo ya los elementos nativos. No me olvido nunca de una muestra que hicieron en el año 2000, 2000 por ahí, 2002, en la Catedral de Buenos Aires, con las estolas, ornamentos litúrgicos de los jesuitas que tenían monitos y que parecían como cosas muy, muy simples, pero que ya hablaban de esto, de la inculturación y de ese, bueno, por supuesto que hubo, ¿no es cierto?, las lecturas y los extremos en algunos casos, pero pensando en la historia cultural de puntualmente del Río de la Plata, ¿vos qué papel le considerás que tuvo la Iglesia Católica en este desarrollo? Y fundamental porque fueron los educadores en principio, ¿no? Fueron los que se animaron, los jerónimos en primer lugar, y fueron los que se dedicaron a la educación. Mirá la obra que hicieron los jesuitas en el norte, en las misiones jesuíticas, y el colegio mayor en Córdoba, en fin, toda la obra de los jesuitas y de los franciscanos y de los dominicos ha sido impecable en ese sentido. Yo me acuerdo de haber ido al seminario franciscano aquí en Moreno, donde hay un colegio secundario, y me encuentro con un señor que estaba cortando el césped y con una tijera cortando la lustrina, y entonces mirando dice, buenas, buenas, me dice, digo, mire, estoy buscándolo al padre prior, dice, soy yo. Es decir, de toda la vida ellos se han dedicado al hora et labora, al orar y el trabajo, ¿no es cierto? Así que ellos tuvieron un papel fundamental. Lo que vos decís es muy interesante porque yo durante algún tiempo fui prefecto de ceremonial en la época del cardenal Cayano en la Catedral de Buenos Aires. Así que Claro, en la archicofradía del Santísimo Sacramento era donde se guardaban todas esas reliquias históricas ¿cómo se llama?, de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino también del cabildo eclesiástico que prestó los muebles al Cabildo de Buenos Aires para la realización del 25 de mayo y exacto, ¿cómo se llama? Para amueblar el Cabildo, ¿verdad? Así exacto, que todo fue prestado. Lo mismo pasa en Tucumán exacto. con el mobiliario que yo tuve oportunidad, me llevó Bustos Tames, Juan Pablo Bustos Tames me llevó ahí a la iglesia donde está ese cabildo, atrás de un lugar que está enrejado y todo, y bueno, inmediatamente, Bueno, corta. La conexión es pésima hoy, así que disculpas a los que nos están escuchando, pero tenemos un poquito de paciencia, retoma y le seguimos charlando unos minutos con Mario. Espero que vuelva. Eh, Sonia, bueno, ahí teníamos, vamos a ver si vuelve. Sería una pena que no podamos retomar esta charla. Quería preguntarle también sobre, ya en no en el proceso de fundación, ¿ustedes me escuchan o no me están escuchando nada?
Porque lo que yo puedo hacer para no cortar el vivo, porque lo estoy grabando, es, lo voy a invitar, lo voy a sacar y lo voy a reinvitar a Mario. Ah, Mario se fue. Qué cosa, che. A ver. Bueno, no lo veo para... Esperemos, dice. Sí me escuchan, ¿no? Voy a ver si lo puedo sacar a Mario y reinvitarlo. No sé qué preguntan. Juan de Garay era casado con Isabel de... Está interesantísima la charla. Sí, Celia, pero la conexión de... no sé si de Buenos Aires... eh, estoy... Bueno, parece que va a volver. Esperemos que regrese. Así terminamos. Le quiero hacer un par de preguntas. Se escapó. Sí, se escapó. No lo veo. Eh, y no quiero cortarlo porque si no... Bueno, lo que voy a hacer es cortarlo. Voy a hacer 2 y 5 minutos más. Si logro comunicarme con Mario, volvemos, ¿sí? Y charlamos 2 o 3 preguntas que le quiero hacer. Hay una pregunta ahí, Juan de Garay. Una lástima la conexión. Sí, una pena. Voy a cortar, lo guardo y hacemos un